Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Uno de los grandes regalos de las crisis es que obligan a distinguir lo que es esencial de lo que no lo es. John Michael Greer. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector. Además te invitamos a unirte a nuestro Patreon, donde podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y videos exclusivos del podcast. Puedes unirte incluso con una cuenta root o con cualquier tarjeta de débito o crédito, solo por $1 mensual, es muy fácil. Pueden encontrar el link a nuestro Patreon en la descripción de este episodio. Hoy quisimos volver a conversar con Manuel Baquedano, ecologista y sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha participado en varias COPs como parte de la delegación chilena. Preside el Instituto de Ecología Política de Chile y ha escrito varios libros. El último se titula Colapso, cuando el clima lo cambia todo. Vamos con la conversación. ¿Cómo está Manuel Baquedano? ¿Cómo Muy se bien. encuentra? Bueno, volvió la lluvia acá en Pucón y entonces los planes que uno tenía se tienen que ajustar a la naturaleza. Eso es lo normal, pero a uno le cuesta y ya. Entonces cuando uno suelta, como se dice, Las expectativas. la expectativa, entonces lo pasa mejor. Claro. Y ha sido un invierno súper lluvioso. Sí. Y Normal, nevado. ¿ah? Sí. Normal acá. Mm, Lo que sí yo considero que ha sido muy frío. Ese es un fenómeno nuevo, atribuible a que se estudie, porque yo creo que es cambio climático, porque ha sido bastante frío. Ha nevado mucho. Ha nevado mucho, cosa que es buena, Sí, sí. porque significa que tenemos agua en los ríos, pero no sé qué pasa eso con los cultivos, con las distintas cosas que funcionan en torno justamente a las estaciones. Yo lo considero igual algo bueno que nos va a ayudar a estar un poquito más preparados para las posibles sequías que podrían venir. Exactamente, Mm, exactamente. Bueno, las cordilleras son para eso. Sí. Pues yo elegí este lugar por justamente evitar estar en zonas donde no hay agua. Ujú. Porque si se termina el agua en Pucón, es que se termina en todas partes. Es que si no hay agua, no hay nada. No hay nada. Finalmente. Es brígido eso cuando uno se hace consciente de lo importante que es el agua. Mm. Mm. Y bueno, habíamos quedado de conversar hoy día Sí. acerca del tema de un concepto que se llama el antropoceno. Sí, importante. Y de otros conceptos también que usted mencionó antes, que ya son palabras a las que nos tenemos que ir acostumbrando, como colapso, adaptación, que usted menciona mucho. De crecimiento. Y yo la primera vez que la escuché esa palabra fue el año pasado. Ya, Y también le quería preguntar, pero quizás más adelante acerca de eso. ya. Y quizás aún puede que hayan personas que no tienen claro qué es el antropoceno, a qué se refiere uno cuando lo dice. Bueno, yo creo que estamos viviendo, estamos naciendo, viviendo y muriendo en un periodo de la historia de la Tierra que los geólogos, o sea, una definición científica, han denominado antropoceno. ¿Qué significa? Es un periodo en el cual el ser humano es la principal causa, motor de las transformaciones ecológicas de la Tierra. Eso no había ocurrido nunca. Antes las civilizaciones venía un desastre y era natural, por un volcán, por distintas cosas. Hoy día nosotros estamos provocando esos desastres. ¿Por qué? Porque de alguna manera el antropoceno nace cuando los seres humanos comienzan a depositar todo el crecimiento y todo el bienestar a partir de la energía fósiles. Es decir, el carbón, el petróleo y el gas. Cuando esas energías fósiles se hacen dominantes y desarrollan, digamos, todo el crecimiento,
nosotros no nos dábamos cuenta de que también producían males. Bienes, pero producían males. Y ese mal hoy día se está manifestando con el aumento de temperatura sobre lo normal y que se debe a las emisiones de CO2, es decir, el calentamiento global es un producto específicamente del antropoceno y lo produjimos nosotros. No lo produjo un volcán, no lo produjo un meteorito, lo produjimos nosotros. Por lo tanto, el antropoceno es un periodo geológico, fue divulgado por un premio Nobel, que cubre la etapa actual de la sociedad industrial. O sea, empezó en 1800, ¿no se ha definido todavía el comienzo? Empezó cuando comenzó. Empezó cuando se utiliza en forma masiva las energías fósiles y la revolución industrial, llamémosle al tiro. Y entonces con la revolución industrial, lo que el trabajo estaba desparramado, se mete en fábrica. ¿Por qué se mete en fábrica? Porque se puede hacer con vapor el movimiento de una serie de máquinas y ese vapor se produce por carbón, luego por petróleo y luego por gas. Entonces, en ese sentido, es por los 1800 más o menos, o sea, en un corto plazo. Sí, o sea, llevamos, digamos, 200 años, quizá un poco menos de ese periodo. Por ahí. Que ha causado cambios geológicos que se han visto en los registros, ¿no? En la Tierra, en los registros fósiles, no sé cómo decirle. Los geólogos lo pueden observar. Bueno, todo esto que estoy diciendo es a partir de la base científica. Sí. No es una idea. No es una idea, sino que es ciencia. Pero para catalogar todo esto, se creó la palabra antropo, que significa ser humano, seno, que son las distintas etapas que ha habido geológicamente. Muy bien. Y otro que me parece interesante, quizás la gente no lo sabe, pero todo esto, el petróleo, gas, carbón, son fuentes de energía. Nosotros las tomamos como fuentes de energía, pero han estado guardadas dentro de la Tierra durante millones de años debido a la materia orgánica que fue cayendo, ¿no? A árboles que se caían en la Tierra y se acumularon ahí. Nunca estuvo ahí pensada para llegar a un día a quemarse. Que alguien llegara y la empezara a quemar. Bueno, en ese aspecto, la vida humana se calcula que tiene 4.200 millones de años. O sea, la vida. La vida. No, sí. No la vida humana. Claro. Nosotros llegamos al final. Al final. 80.000, 100.000 años. Entonces, la vida tiene 4.200 millones de años. Y yo diría que desde ese periodo se ha ido acumulando esta materia orgánica, materia orgánica que nosotros la consumimos en 200 años. Sí. Porque se está terminando. O sea, ya es evidente de que llegamos al pic, que se llama, del petróleo, en sus distintas variedades. Primero el barato, después el fracking, ahora va a venir el desarrollo de las arenas bituminosas, pero en el fondo ya estamos raspando la olla. Y por lo tanto, eso que permitió un crecimiento no está. ¿Cómo se explica eso? Cuando nosotros comenzamos a utilizar petróleo, hacíamos un hoyito y salía ¡fum! Es decir, el petróleo era muy barato y por una unidad de energía que uno cometía, sacaba 100. Entonces quedan 99 para desarrollar en la sociedad y hacer una serie de cosas. Ahora, el uso intensivo del petróleo significó que el 2000, cuando se hace el hoyito y se hace la misma función y mete una unidad de energía, ya no salen 100, salen 37. Y cuando ese hoyito se hace el 2010, salen 17,5. Es decir, que es cuestión de llegar a un cálculo y decir, miren, ¿cuándo metemos una unidad y sacamos una unidad que hace absurdo? Entonces, eso va a ser el 2030. El 2030, el petróleo que se invierte es lo mismo que se saca. O sea, no tiene sentido sacarlo.
Claro. Y por lo tanto, en ese concepto, que se agota el petróleo, el gas y el carbón, entonces en ese concepto tiene que venir la transición a lo que no se denomina la energía renovable, y no es que no quede petróleo. Vamos a poder encontrar ahí en el medio del mar, en algún yacimiento, pero va a ser tan caro extraerlo todo, que no va a valer la pena desde el punto de vista energético, incluso lo hablo yo. Y del punto de vista económico también ya no es rentable. No. Entonces, esa es la situación, y por lo cual las empresas, las corporaciones, no están invirtiendo en buscar nuevas fuentes de petróleo, porque son muy caros. Y entonces, esto necesita, para encontrar nuevas fuentes, precios muy altos, 90, $100 el barril. Por eso que la guerra de Putin, que es un país que vive del petróleo, gas y carbón y los metales pesados, más del 60% de todo lo que recibe Rusia está concentrado en esos productos. La guerra de Putin tiene como finalidad última mantener la inestabilidad económica que permita tener los precios muy altos. Y al tener los precios muy altos, entonces a Putin le da lo mismo que extraer la mitad, porque los precios compensan el tema. Y ojo, porque por eso que Putin tiene el apoyo de todos los países exportadores de petróleo, nadie lo ha condenado, tiene el apoyo por debajo de las corporaciones petroleras, que están haciéndose pero ultra millonarias. Sí, ahora último han dicho que se han hecho súper millonarios. 10 veces la ganancia. Tiene el apoyo de la gente que no quiere cambiar y que está vinculada a eso, que se llama la ultraderecha en general, Trump, y el próximo domingo va a haber un gobierno prorruso en Italia. Entonces, en ese aspecto, eso es una manifestación de que la crisis del petróleo genera guerras y vienen otras. Y no al revés, porque la gente dice, no, cuando pase el conflicto va a volver a su precio normal el petróleo. No, va a bajar probablemente, pero no, nunca más al precio normal. Y por lo tanto, se ha impuesto lo que se llama la era de la escasez, porque sin petróleo no es posible hacer nada en esta sociedad. Hay que buscar la alternativa. Que esta sociedad funcione en base a la quema de combustibles fósiles, pues, como su fuente de vida. Entonces hay que cambiar el modelo, dice usted. Absolutamente. Y prepararse para un régimen de sobrevivencia que vamos a venir. Yo por lo menos te va a chocar, pero ando buscando una buena carreta. Porque las posibilidades de tener asegurado el diésel o la benzina para una camioneta, nadie me lo va a asegurar en 2-3 años más. A largo plazo. No, yo creo que esto viene 3-4 años más. ¿Cuándo viene? Cuando ciertos procesos que los científicos han ya enunciado se hacen irreversibles por el aumento de la temperatura. O sea, si ese 1,5 grados que fue el Acuerdo de París, que estuve allá, estuve como delegado de Chile, o sea, más o menos conozco las negociaciones, y ese 1,5 se logre, no el 2030 como quieren las Naciones Unidas, sino 2025, 2026. Que se supere ese Eso límite. hace de que, no es el apocalipsis, pero sí muchos procesos como el derretimiento de los glaciares, como la muerte de los arrecifes, la destrucción de la Antártica, una parte. En fin, todos esos elementos se hacen irreversibles. Sí. Ya
se podrán a lo mejor recuperar en 5.000 o 10.000 años más, o 1.000.000 de años más. Claro, ese es el tiempo en el que se mueve la Tierra, pues no nosotros. No nosotros. Entonces, en ese aspecto es irreversible para nosotros y, pucha, yo me imagino que el tema de la energía, el cambio de la energía fósil a la energía renovable, no alcanza para el desperdicio que estamos teniendo ahora. Vamos a tener que cambiar la forma de vida y esas formas de vida requieren vivir mejor con menos de todo, sí. Incluso de energía. Entonces podría parecer extremo que yo ando buscando una carreta, pero me estoy asegurando un medio alternativo que me va a durar un tiempo más, ¿cierto? Si es que yo me quiero transportar de un lugar a otro. Y claro, porque no va a haber petróleo o sus derivados. Qué impresionante igual, porque me hace mucho sentido todo lo que usted dice. Alguna gente, me imagino, a mucha gente le puede sonar como demasiado catastrofista, pero sí. Es que últimamente me parece que han salido papers científicos hablando de la posibilidad, no es que lo digan que va a ocurrir, pero dicen hay que considerar la posibilidad de un colapso. Sí. Y es por todo lo que usted dice, porque es todo junto, son la crisis climática, los límites planetarios que se le llama ahora que pueden ser superados, que dice el derretimiento de los polos. A la 1,5 comienza todo eso. Sí, hablaban de una circulación del Atlántico del agua que mantiene las temperaturas, me parece, por ejemplo, en Europa, y que todo eso se podría desestabilizar debido a todos los cambios. Bajar su fuerza, porque se elimina la nieve en el polo ártico, se deshiela, claro. Y empieza a producir ese efecto, sí. Y yo no me metí en ese tema, pero no quiero ni imaginarme lo que eso significa de ser en muchos aspectos. Y lo que usted dice del que se están acabando los combustibles fósiles, que ya no hay tanto como había antes. Y todo eso junto. ¿Cuánto combustible fósil tiene Chile? Ni idea. O sea, Chile ni produce combustibles fósiles, ¿cierto? Los importa. ¿Y sabe para cuánto tiene? ¿Cuánto? 2 semanas. O sea que si el barquito le pasa algo y no llega, en 3 semanas ya estamos en penuria completa. Hemos estado 2 veces a punto de eso. Por lo tanto, la vulnerabilidad que tiene Chile desde el punto de vista de los combustibles fósiles tan alto, que estamos obligados a transitar, porque tenemos un maravilloso territorio, a transitar rápidamente a la energía renovable. Quizás por eso Chile está tan interesado en crear energía a partir de la hidroelectricidad, ¿no? Porque querían tener algo, no ser tan vulnerables a lo que usted dice. Pero la hidroelectricidad tampoco es tan buena. Pero, mira, ayer supe una novedad que estábamos esperando como ecologistas, que un proyecto que era muy nocivo, que se llama San Pedro, de Panguipulli hacia el interior, la empresa Colbún, que es la empresa de los mates, renunció a ella. Son como 12 años. Les puedo mandar una foto ahí trabajando y todo, porque era absolutamente irracional hacer un proyecto allí, porque no había roca donde afirmarse, y entonces al no haber roca donde afirmarse, se podía reproducir el mismo accidente que hizo cuando hubo el terremoto. ¿Se acuerdan que por ahí mismo, por esos mismos lugares, se crearon, estuvo a punto Valdivia de ser inundado porque se creó una represa artificial? Entonces, sin roca era muy probable que un gran terremoto no resistía. Entonces, son proyectos que locura, ¿no? Yo creo que son locura, y los ingenieros tuvieron muchos años, yo seguí muy de cerca el tema, muchos años tratando de encontrar la roca que afirmara todo ese proyecto, y no la encontraron. Trajeron a los japoneses, trajeron a todos y no la encontraron. Pues imagínate haber diseñado algo sin tener un punto, una seguridad de ese tipo. Entonces,
bueno, ahora se tomó una decisión correcta y la hidrología ha bajado porque hay menos agua. Sí, por lo tanto, nos va quedando el sol, nos va quedando el viento, nos van quedando en la energía. Pero esa energía renovable no alcanzan a sustituir todo el consumo energético que tenemos. No alcanzan. Y el consumo energético que está proyectado a crecer también. Siempre se proyecta a crecer. ¿En base a qué? No, llegó el tiempo de que ya no se puede crecer. Eso es lo que se le oculta a la gente. La élite, sea de izquierda o de derecha. Los que estén en el gobierno actual, muchos de los cuales conocemos, todo ocultan el tema de fondo. Y el tema de fondo es que los límites de la naturaleza no nos permiten crecer más. Y por lo tanto se crean conceptos como el desarrollo sustentable, economía verde, economía circular, que de alguna manera dicen, vamos a crecer pero con cuidado de la naturaleza. Sí. Pero el problema no está en el cuidado de la naturaleza, ojalá que lo haga, sino que no se puede crecer. Hablan de desacoplar, ¿no? Creo que he escuchado ese término, que se puede seguir aumentando el crecimiento económico, pero no con quema de combustibles fósiles o con la destrucción del medio ambiente, ¿no? Que se puede hacer que ambas cosas no sean una dependiente de la otra, pero no sé si eso es tan posible tampoco. Mira, yo llevo 50 años, porque tengo cierta edad, metido en los temas ambientales y desde que tomé la opción tempranamente de dedicarme un poco a la defensa de la ciudadanía, porque en realidad se le miente mucho a la gente, se le miente mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el desacoplar? Es como ir contra la ley de la termodinámica. Es decir, ¿cómo puedes producir tú en un círculo cerrado energía? Sí. Es imposible, ¿eh? Siempre tienes que agregarle energía de afuera. Claro. Y eso es una ley de la termodinámica, ¿no? Es decir, es de la física, es lo que nos enseñan en todas partes y todavía no se ha demostrado que sea mentira, porque lo tienen Einstein y todo. Entonces se vuelve medio absurdo. Y cuando uno escucha la moda sustentable, ¿para qué? Perdóname, ¿para qué necesitan moda? Es algo cultural, no sé. Moda. Cuando eso es lo que está produciendo el 15% de las emisiones de CO2 en el planeta. La moda, no vestirse. Porque nosotros nos vemos nosotros acá con suéter y todo, que son hechos claro, para abrigarse. Para abrigarse y todo. Pero a mí me va a encontrar con este suéter cualquier foto de hace 10 años. Claro, dirán a lo mejor la edad. Pero resulta de que esto yo lo voy a ocupar hasta que cumpla su función. Y entonces eso significa, y ese ejemplo de la moda sustentable se lleva a todo, claro. Y es ridículo. Sí. Minería sustentable cuando es extractiva y no se devuelve más. En fin, entonces, más que apuntar a las causas, lo que hace la publicidad y todo esto es decir, miren, se puede hacer de otra manera. Indudablemente que se pueden hacer de otra manera muchas cosas, pero no tanto como para llamarle sustentable, cuando la sustentabilidad significa que se sostiene por sí mismo y no necesita input de afuera. Claro, y sustentable implica que uno deja lo suficiente para generaciones futuras, y si estoy extrayendo minerales no se los estoy dejando a las generaciones futuras. Entonces, y es lo que le pasa a la energía fósil. Resulta de que un panel solar, ustedes saben que yo soy presidente de la Cooperativa de Energías Renovables de Pucón, y hemos hecho la planta que hasta ahora comunitaria que funciona en Santiago con 100 miembros en Buin. Tenemos una planta solar. Es decir, estamos tratando de hacer cosas activas y reales. Un panel solar se tiene que utilizar carbón. Se tiene que utilizar energía que solo se compensa después de 3 años de uso. Ni hablar del auto eléctrico. Entonces el tema no es pasar de un auto
a diésel de petróleo a un auto eléctrico si el tema es saber si es que vamos a necesitar o no auto. Y por lo tanto el transporte tiene que ser más colectivo, mejorado, la bicicleta se tiene que hacer más diaria. Ustedes me dirán, pero es que está lloviendo. Mire, en Dinamarca yo lo fui a ver, no es cuestión lo fui a ver, 85% de la población anda en bicicleta. Y no es que no tenga recursos como para tener autos. El auto lo tienen, y yo en varios de los barrios que estuve, se compra como club agrupadamente y tienen 3 autos, uno para carga y 2 para ser utilizados, y tú te metes en ese club y con eso tú lo arriendas y pagas una cantidad, y están los 3 autos ahí disponibles, y todo lo demás es bicicleta y transporte público. O sea, podría compartirse los autos, ya no es necesario que cada familia tenga sus 3 autos y cada persona el auto propio. Por eso que una cultura de vivir mejor con menos es posible si es que eliminas todo lo superfluo. Pero Chile, ¿en qué se gastaron la plata del retiro de la jubilación? No sé. En auto. Sí. Por lo que se ve, no porque se vio. Entonces, porque Chile, y hay mucho, pues, está el COVID, se puede encontrar siempre excusas, pero en el fondo los cambios así de modo de vida no lo está haciendo la población. No, pues, o sea, usted dice que no basta con, no vamos a poder seguir viviendo igual que como hemos vivido hasta ahora, pero con auto eléctrico y moda sustentable y reciclando y no sé qué. Eso no es suficiente para enfrentar los grandes cambios. Y los grandes cambios es como nosotros, en política climática existen 2 grandes ramas, la mitigación y la adaptación. La mitigación significa que se ve venir una crisis climática y se trata de amortiguar, para lo cual no se necesita cambiar nada de la vida. Es como el auto que le ponen airbags, y entonces es más seguro, sí, es más seguro, porque cuando vas a chocar te salen todo eso y en fin. Eso es las políticas de mitigación. Y desde que se creó la Cumbre de la Tierra, la cual yo estuve organizando en Río 92, desde ese momento el dinero se ha causado solo la mitigación. Encontremos un poroto que se haga cargo del frío. Entonces manipulamos la cosa aquí, un poroto, una variedad frío. Mitigar. Pero lo que pasa es que la mitigación no se la pudo para detener la crisis climática. Entonces debemos pasar a la otra rama. ¿Y cuál es? La adaptación. Y la adaptación significa cambios de forma de vivir. Y eso no lo quieren hacer porque eso cambia el sistema. Entonces estamos... Sistema con el que algunos se han hecho millonarios, que no lo quieren cambiar por claro. eso. Sí. Y entonces, en ese aspecto, toda la élite no se sale de eso. Van a ustedes escuchar de que... yo voté por el apruebo. Van a escuchar de que el gobierno de Boric va a dar mucha plata al cambio climático, por decir algo. Pero cuando se den cuenta qué es lo que se está financiando como cambio climático, es pura mitigación. Baterías para los molinos de viento, que hay que hacerlo. Hidrógeno verde, es decir, nada de adaptación, nada de cambios de modos de vida, nada, porque eso supone ya entrar en problemas con el establishment, que es el que alimenta a los políticos, digamos, la verdad. Pues, y entonces en ese aspecto, si uno desmenuza, se da cuenta de que en el fondo es más o menos más de lo mismo. Sí hay que avanzar en la transición energética, yo creo que es necesario, pero económicamente. ¿Por qué? Porque ahora al cobre le van a pedir... Esas son las negociaciones. Mira, las COP27 tienen 2. Tú sabes que yo estuve
incluso en el Acuerdo de París, como delegado de Chile, 15 COP, es la que me recuerdo como instituto, es decir, más o menos conozco a la gente que está ahí. Las COP27 tienen una parte que es la que van los presidentes, los ministros y hablan de que van a dedicarle plata al mundo y las promesas, ¿no? Se llaman las promesas. Pero hay otra rama que se dedica a las negociaciones, negociaciones económicas, que se dan ahí en ese contexto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta de que se sabe cuáles son las medidas que se van a ir tomando y por lo tanto cómo responder desde el punto de vista económico. Y entonces la gente se queda solamente con los discursos, con lo que prometieron tal cosa, que para el 2050 todo va a ser 0 CO2 y todas esas promesas, pero esas son las políticas, las intenciones, ¿cierto? Pero lo que realmente está, las otras dos, que están todos callados, es donde se están negociando las normas en las cuales, por ejemplo, se va a aceptar que el cobre funcione. Entonces, el cobre va a tener que, por decir algo, tener tal huella de carbono. Entonces eso significa tanto CO2 y por lo tanto rápidamente para combatir el cambio climático, que es la cosa, vamos a tener que pasar a utilizar, por ejemplo, hidrógeno verde en la minería y con eso vamos a disminuir las emisiones de CO2. Eso estaría bien y yo estoy de acuerdo. Pero los europeos fueron más, no sé, astutos, no sé, cambiaron la taxonomía y dicen el gas y la energía nuclear son verdes. Por lo tanto, el hidrógeno en Europa se va a poder fabricar a partir de una energía nuclear, de un gas que es fósil. Pero porque con la taxonomía le pusieron verde, lo necesitan. Por lo tanto, desgraciadamente, todo el cacareo que ha habido del hidrógeno verde, para Chile se va a aplicar muy poco, porque a la hora de los que hubo, el presidente de Acciona dijo, nosotros queremos hacer una planta de hidrógeno verde ahí en Quintero, pero no hay interesado. No hay interesado. En la práctica significa que dentro de las prioridades del mundo está fabricar amoníaco, con el cual se fabrica el hidrógeno verde, pero llevárselo como amoníaco y así ocuparlo en una serie de otras cosas. Entonces, si tú te fijas, detrás del calentamiento global y el cambio climático, hoy día se están reconfigurando un montón de reglas económicas. Sí. Y la COP27, en vez de estar preocupada de la adaptación, de cómo la gente no se muera, como en Pakistán, en toda esta cosa, en todas partes, estás preocupado de ver el negocio y por lo tanto se supone, yo supongo, que la élite del mundo ya sabe que una cantidad de seres humanos se tienen que eliminar. Es fuerte todo eso cuando uno conversa de esos temas y se da cuenta de todo lo que está pasando. Normalmente uno no quiere ver todo eso, quiere vivir su día a día. No quiere ver porque en el fondo la televisión y los medios de comunicación están todos controlados por los grupos económicos, que son los mismos que están invirtiendo en esa cosa. Sí, cada uno de estos grupos tiene el de la minería, el Luxis tiene su televisión, el otro tiene el Falabella tiene esto. O sea, están todos controlados. Entonces la gente dice, lo vi en la tele, debe ser verdad. Pero resulta de que lo vi en la tele, lo sé verdad, en realidad no tiene nada que ver. Y el gran problema en el mundo, porque este no es un solo problema de la gente aquí en Chile, es que la gente sabe, pero no quiere creer su propio saber. No sé si me entiendes. Sí, ¿no? Pues el saber puede venir de uno mismo también, no de afuera. Pero no quiere asumirlo. Entonces, ¿sabes? No me hago problema, mejor no hablemos. Todo positivo. Sí. Entonces el discurso de lo positivo es poco real. Porque esas personas que tú ves que hablan positivo en algún momento determinado va a tener que comer. Claro.
O sea, usted plantea ver la realidad por cómo es. Eso nos mencionó Juan Pablo Rego hace una semana, de la lucidez implacable, de ver las cosas tal cual son y no tratar de engañarse ni inventarse fantasías. Para lo cual hay que creer en la ciencia. Y hoy día el último, llamémosle, pilar que existe es la opinión de los científicos. La gente aún confía en los científicos, me imagino. Bueno, sí. Pero yo creo que la fase que viene después de esto, cuando 3, 4 años más, van a ocultar a la voz de los científicos. ¿Por qué? Porque los científicos se están revelando en Europa, en Estados Unidos, están mostrando estos datos que antes se filtran, que estos ya existían. Es decir, nosotros teníamos en las negociaciones acceso a distintos informes, para llamarlo, que presumían varias de las cosas que estamos hablando acá. Sí. Pero eran, llamémosles, dentro de los cánones, no eran posibles de conocer. Entonces, hoy día no, hoy día los científicos están revelándose y por lo tanto se está sabiendo más de la verdad. Pero es difícil que la gente... Es que la gente, cuando digo la gente, no sé, pues una persona en la calle no va a llegar y sentarse a leer un artículo científico. No son tan accesibles, son accesibles, pero están en inglés y tienen gráfico. No, yo creo que no es tanto eso, pero la divulgación de ellos es tarea de los periodistas, es tarea de los medios de comunicación, de los colegios. Y miren, hace 50 años, yo estaba haciendo mi doctorado, y tuve el privilegio de tener un año solamente de lectura, un año de mi doctorado era para leer Lovaina, Bélgica. Hace 50, y cayó en mis manos Los límites del crecimiento. Un informe que fue pedido por el Club de Roma, un club de gente rica pero progresista, que le encargó al MIT, al Instituto Tecnológico Massachusetts, que en ese tiempo era lo máximo y más o menos sigue siendo, le encargó un estudio en el cual metiera en forma sistémica, no caso a caso, como lo hacen los economistas, los elementos que hacían de para dónde iba el mundo. Y con cierta indesmentible, porque lo han tratado de varias veces, me daba de que el 2020 el mundo colapsaba. 2020. Bueno, ya pasamos el 2020. Ya, pero estamos viviendo ese periodo de colapso. Sí. Entonces, imagínate todo lo que para mí significó un impacto, porque yo dije, bueno, ¿y para qué voy a hacer? Voy a seguir mi carrera acá en la universidad, mejor me dedico a la ciencia ciudadana, a trabajar los temas, porque me tomé en serio eso. Me tomé en serio ese punto. Y al tomarlo en serio, entonces empecé a investigar y ahí caí en todo el problema del petróleo. Hice mi tesis anterior, de magíster en energía y sociedad, cómo influía la energía en la sociedad. Me especialicé para estar en grupos técnicos, porque yo tenía una formación eléctrica también antes. Entonces, hice el empeño de entender un poco más globalmente. Y si se desarrolló la ecología política era porque era absurdo mantener disciplinas de ciencias sociales separadas de las ciencias naturales. Solamente hay que trascender eso para poder tener una visión más global. Porque el comportamiento humano es ciencias sociales y se ve como distinto al comportamiento de la naturaleza, o no sé, esas son las ciencias exactas. Entonces, era absurdo, porque los ecosistemas, por lo que estamos hablando antropoceno, hoy día necesitan análisis integrado. Claro, y nos especializamos tanto en distintas disciplinas que eso quizás nos encegueció, no nos hizo ver el todo. O, claro, es cuando el médico ve el tema del COVID solamente por el lado de la medicina.
y hay muchos aspectos que funcionan, ¿cierto? De comportamiento humano, como lo hemos visto. O el economista que está preocupado del crecimiento. Entonces ve solamente el crecimiento y lo que influye a ello. Entonces, mientras no se arriesga la guerra, no influye. Pero si, como lo dijo Putin ayer, llama a 300.000 reservistas, aumenta el riesgo y ¡pum!, se ven las bolsas al tiro, ¿cierto? Entró el riesgo, pero no saben, los economistas no saben de política, no saben de relaciones internacionales, los tipos están dedicados solamente a ver cómo fijar la tasa de interés de desarrollo, etc. Entonces, esos son los que toman decisiones. Entonces, en ese aspecto tiene que ser un conocimiento integrado. Sí. Y eso no lo hace ni el liberalismo ni el marxismo. No lo pueden hacer porque son disciplinas centradas en la primacía del ser humano sobre la naturaleza. Son antropocéntricas. Sí. La élite que nos gobierna en Chile, independiente que sea izquierda o derecha, para mí es un dato de verdad. No es el principal. La élite funciona en ese esquema. Y por lo tanto, la naturaleza lo ve como un recurso. Sí. La naturaleza es un recurso. Recursos naturales. Y entonces, un enfoque distinto, donde tú sabes que nosotros tenemos 99,5% del mismo ADN de un mono, un orangután. Es decir, nosotros pertenecemos al reino animal. Somos animales, somos parte de la naturaleza. No podemos tener una visión como que estamos por encima. Es que tenemos conciencia. Sí. ¿Qué tanta conciencia nos sembra? Sí, yo creo que a veces los animales son mucho más conscientes de su entorno que nosotros. Es que están más conectados con su entorno. Y eso finalmente lleva a que viven más en armonía con él. Nosotros hemos desequilibrado todo. Hemos desequilibrado todo. Sí. Entonces, en ese aprender a vivir el antropoceno, tener conciencia de esto, va a requerir desarrollos inusuales para el ser humano. Por ejemplo, el desarrollo de las habilidades humanas. Habilidades, dice usted, como trabajar con las manos. Sí. Oficios. Oficios. Nosotros vamos a echar a andar una pequeña empresa donde la bicicleta puede ser utilizada como fuente de energía. Y entonces cuando se corta la luz, ayer se cortó la luz, se corta cada rato y cada vez va a ir cortándose cada vez más la electricidad. En Pucón estamos acostumbrados a eso, pues se corta. Sí, pero resulta de que a Pucón Centro se corta porque cortan la luz en toda la periferia. Entonces mantienen con energía donde vienen los visitantes, los turistas, pero afuera el drama es de que se quedan sin electricidad por día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cortarse la luz, ¿qué es lo que hace la gente? Voy a tener ¿cómo se llama este sistema para...? ¿Usted dice algo solar? No. ¿Un generador? Esto para producir aire caliente. Ay, no sé. Aire acondicionado. Y ahora en el verano, ahora en el invierno, las vacaciones de invierno, hubo frío acá, echaron a andar aire acondicionado y se cortó la luz. Sí. Porque si todos hacen lo mismo en un mismo momento, se produce una sobrecarga y el sistema eléctrico no da para eso, ¿cierto? Y como está en manos privadas, a nadie se le ocurre poner un cable más grueso. Si son 2 meses nomás que se produce ese fenómeno acá, porque esa población se va para su... Claro, es porque llegan mucha población en el verano, turistas y no sé qué. Y lo otro, bueno, usted había mencionado ya el tema del decrecimiento, pero a mí me quedo dando vueltas porque
no es algo fácil de digerir, especialmente es que nosotros nos enseñaron casi que, no sé si desde chiquititos, que uno tiende a crecer, se necesita crecimiento económico porque eso mueve la economía. Y usted plantea prácticamente lo contrario, pues que eso no... Yo lo planteo no por un deseo, claro, sino que planteo porque la única forma de que nosotros como especie podamos mantenernos en esta tierra es reconociendo los límites de la naturaleza y hacer nuestras actividades al interior de esos límites. Y eso, hoy día, como esos límites están sobrepasados, de los 9 ya hemos sobrepasado 6 a nivel mundial, entonces el tema es imperativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, suponga que me digan, no, es alarmista y todo. No. Bueno, lo va a hacer la naturaleza. Porque el ajuste es un ajuste. Y ese ajuste o lo hacemos nosotros en forma consensual, preparamos como comunidad, hacemos esto, vamos a eliminar estas cosas y todo esto, o la naturaleza lo hace en forma salvaje, caótica, y de la noche a la mañana te vas a encontrar tú con que sí, la exportación de palta ya no va a ser posible porque no hay agua, es decir, se desarma el tema. Por lo tanto, el decrecimiento que yo llamo redistributivo es lo que permite que los ricos no se vayan a la luna y empiecen a dar vuelta ahí y toda la cosa esperando que se calme la cosa en la Tierra, sino que somos 8.000 millones y redistribuir significa que por lo menos la gente tiene que tener para sus necesidades básicas, ¿cierto? Sí. Y eso no está asegurado bajo el actual sistema porque el actual sistema genera desigualdad. Por eso que yo el año pasado, en octubre, escribí de que esta constitución que se está discutiendo iba a tener una corta duración. Pero nunca pensé que iba a ser tan corta. Como que no dura ni un segundo. Nunca existió. Pero nunca existió, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque resulta de que el diagnóstico, que creo que la mayoría de la gente, más que el cambio de sistema, lo que quería era reformas que le permitieran acceder en forma mejor al ingreso y a la sociedad de consumo. No sé si me entiendes, es brutal. Es decir, fue una rebelión. Entonces, ¿por qué? Por la ISAPRE, por todas estas cosas que se están groseramente acumulando del ingreso. Pero esta rebelión no suponía terminar con la ISAPRE. Se terminaba humanizarla. Entonces, este concepto de rebelión, yo creo que se trasladó, y lo que vimos en el plebiscito es que la gente no quería un cambio, que por lo demás, ese cambio era un salto en el aire, porque no había un plan como para poder decir, ya, vamos a crecer, y cómo se manifiesta eso, ¿cierto? Por ejemplo, no estaba el decrecimiento en la... Sí, la propuesta de nueva constitución. No está, era crecer con igualdad, ¿cierto? Sí. Por llamarlo de otra manera. Crecer con ecología. Con ecología, bla, bla, ¿cierto? Sí. Pero en el fondo era crecer. Y lo que yo te estoy diciendo es que el planeta ya no puede crecer más. Es que el planeta es finito. Y a mí me gustaría poder relacionar mejor, yo no sé mucho de economía, la economía con la naturaleza, porque la economía depende de la naturaleza. Todos los recursos que se mueven para la producción de lo que sea que se venda, de la minería, de la export, no sé, todo eso depende de la naturaleza. Entonces, como la naturaleza es finita, la economía tiene que ser finita, por tanto. No puede crecer infinitamente. Bueno, y eso te lleva a que cuando hemos sobrepasado los límites, tenemos que volver a respetar los límites si tú eres una especie del reino animal, una especie de la naturaleza misma. No estás sobre ella. Y más encima, aquí tengo un artículo científico que es del 2021 y habla de los escenarios de decrecimiento, que hay que considerarlo. O sea, se habla ya en el mundo científico también. Mira, yo he seguido, la experiencia que yo tengo con el libro
que tiene muchas descargas, 700.000. El libro Colapso, ¿no? Sí, cuando el clima lo cambia todo. La experiencia es que hoy día ya no es tan tremendo y empieza a ser aceptado que una de las alternativas es que nos extingamos por colapso, ¿cierto? Eso tú lo has escuchado ya en varias partes, todas las cosas, es decir, en el mundo se está discutiendo eso, incluso los científicos están recomendando estudiar esas posibilidades en la universidad y todo. Pero no se discute como ¿cómo se dice? En los medios así populares o en la televisión. No, discute en grupos pequeños. Grupos pequeños y todo, en un mundo científico sobre todo. Entonces, ya, está medio como instalado. Pero instalar el decrecimiento nos va a tomar muchos años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si fuera una posición ideológica nomás, no tendría, bueno, estos son loquitos que están alarmistas, que esto es lo de siempre. Pero como la naturaleza está expresando, el decrecimiento viene. Hagamos lo que hagamos nosotros, pero va a ser caótico. Claro. Va a ser caótico. Y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo de que va a haber una hambruna. ¿Por qué? Porque no solo por la guerra, no solo es Putin es la causa de todas estas cosas, él la acelera, pero las sequías enormes que han habido en la India, en todos los lugares donde se... ¿Vio lo que pasó en Pakistán? Que Pakistán fue un cuarto o gran parte de la superficie de Pakistán quedó bajo el agua y se perdió toda la agricultura, todo. Los cultivos. Entonces, y California. Parte de Canadá. Es decir, simplemente no va a haber grano, y no solo por... Entonces, los países lo que están haciendo es quedarse con los granos, cada uno para su país, su propio país. Entonces, después de eso, vamos a tratar de salir a buscar grano, pero ¿quiénes son los que tienen los granos? Los argentinos. Pero hay mucha gente que dice, no, estamos enojados con los argentinos. ¿Quiénes son los que tienen el petróleo que nos envían? Brasil. En fin, es decir, ahí viene la diplomacia de tratar de arreglar los distintos aspectos de la vía como para tener cosas que nosotros no podemos producir. Pero lo más lógico es que se produzcan acá. O sea... Claro, soberanía alimentaria se le llama. Soberanía alimentaria. La Araucanía siempre fue la fuente de grano. Esto de llegar a los árboles, a la forestal, es del último tiempo y son los mismos grupos que están haciendo el Angelini y todos esos mismos grupos que son los que están acá convirtiendo las zonas ricas en posibilidad de producir grano en industria forestal. Entonces te sale, bueno, pero es que entonces podemos comprar afuera, y con la plata que nos generan los árboles compramos los granos. Pero eso es cuando el mundo era abierto, estable. Ahora trata de encontrar los granos y te vas a dar cuenta de que la cosa no es llegar y hacerla así, es como andar buscando petróleo hoy día. Y bueno, ¿hay algo de esperanza dentro de todo esto? Usted plantea que las personas tenemos que volver a los oficios, volver a la economía local, había dicho en algún punto. Mira, ser más independientes. Sí, yo estoy concentrado en eso, porque el diagnóstico va a llegar por la gente cuando abra la ventana, no cuando se lo diga a alguien. Por lo tanto, a mí lo que me interesa en este momento es hacer semilla, cosa que de repente haya reflexión sobre el tema del crecimiento y haya reflexión ya y no partir de cero. Porque yo a un economista clásico no le voy a dar ninguna autoridad que se dedique al decrecimiento, porque no sabe. Pueden saber. Entonces, hoy día la parte teórica más bien lo que uno busca es ensanchar, para saber la verdad, ensanchar los nuevos conceptos que se están discutiendo en ecología,
para que formen parte de la verdad. No la verdad, sino que parte, porque la otra verdad puede ser la que la gente tiene, ¿entiendes? Sí. Pero tienen que conocer la otra parte. Y porque eso en conjunto forman la verdad. No sé si me entienden las visiones. Yo soy partidario de que no estoy rechazando las otras visiones, sino que la verdad se construye a partir del todo y no descalificando completamente una mirada o la otra. Porque eso es lo que nos tiene polarizados y nos tiene destruidos, porque no podemos hacer nada. Entonces, en ese aspecto, la función hoy día para mí es desarrollar cosas que permitan aliviar las etapas que vienen. Por eso me dedico a la energía solar. ¿Por qué? Porque si tú levantas el dedo, todo el mundo va a estar de acuerdo con la energía solar, pero hay que implementarla. Sí. Hay que ver cómo llega la gente, ¿cierto? Mira, un periodista chileno de un organismo internacional hizo un análisis hace corto plazo, el mes pasado, del desarrollo de la energía renovable en Chile, y después de su investigación me llamó y me dijo: Manuel, fíjate que me encontré con que se está desarrollando muy bien la energía renovable en Chile, pero comunitariamente no. Entonces, y la planta que nosotros tenemos funcionando muy con 100 accionistas, ciudadanos y toda esa cosa, no se ha replicado muchas veces. O sea, ¿se ha desarrollado en manos privadas más, como en pocas manos? Yo creo que el sistema en Chile hay un obstáculo para que se formen cooperativas y todo eso. No es lo que se promueve, que la gente se asocie. Cuando el cambio climático va a venir desde abajo hacia arriba, los cambios, y no van a venir de arriba hacia abajo, como ya lo hemos hablado durante toda esta conferencia. Entonces, resulta de que, estamos preocupados de ver cómo ahorrar energía, o sea, cosas cómo llegar agrupadamente. Hicimos un cambio en la ley, estuvimos metidos en un cambio en la ley que permite entonces que tú generes la energía acá, pero tengas la fuente de solar o eólica o hidráulica en otro lugar. En fin, una especie de net metering virtual. Hemos hecho cambios en la regulación, pero sigue siendo caro, porque Chile no produce las distintas elementos de un panel. Entonces son paneles enormes, enorme cantidad, cientos de miles, 400.000 van a quedar en desuso. Paneles van a quedar en desuso el 2030, porque ya viene el periodo de que hay que recambiarlo. Claro. Bueno, a lo mejor eso se pueden empezar a estudiar para que se pasen a las casas. Ojalá que... Y eso es la preocupación, y yo estoy preocupado de eso, estoy preocupado del tema de cómo la energía humana es reconocida como energía renovable, para que sea mejor distribuida. ¿Ya? Y la gente no siga recibiendo, los más pobres, puros bonos, que esos bonos solamente por la publicidad se van para otro lado. Entonces, hacer cosas que permitan crear un núcleo de cosas que permitan a la gente sobrevivir. Y eso pasa por ocupar la ciencia y la tecnología en aplicaciones actuales. Una máquina 3D, tú puedes hacer un montón de repuestos para que los refrigeradores y las lavadoras, por ejemplo, que terminaran en su vida útil, porque está programado que terminaran, puedan seguir funcionando. Talleres de reparación, es decir, volviendo a un tipo de alternativas que pueda la gente llevar. Claro, no llegarán a la situación extrema que ando buscando una carreta, pero ese es otro cuento, otro cuento, porque se puede aplicar el diseño y hacer buenos sistemas que permitan mezclar la energía humana, la energía animal y poder entonces transportar de otra manera sin tener combustible, porque eso van a escasear. O sea, se requiere ingenio e innovación, como dicen, pero innovación de verdad. Social. Sí. Y las universidades están solamente en la innovación que da plata. Claro. Haciendo aplicaciones y todas esas cuestiones. Pero cuando se les
pide que hagan innovación social, que hagan esto, ahí ya no encontráis ya gente porque nadie la financia, qué sé yo, está en otro lado. O sea, el caso de Patagonia, que tú ves aquí, de Patagonia, una empresa que genera $1.000 millones. Ah, claro, la tienda de ropa. La tienda de ropa, sí. Outdoor, o sea, para afuera, que genera $1.000 millones, es la más famosa en el mundo. Su dueño, la semana pasada la regaló, la empresa, la regaló y dijo, toda la plata que genere va a ser para cambio climático, para favorecer a las organizaciones que están luchando por sobrevivir y enfrentar el cambio climático. La regaló. No es como el Jeff Bezos o eso que dicen, mire, voy a regalar $1.000 millones porque les cuentan plata de los impuestos, ¿no? Aquí hay mucha generosidad que es mentira. Sí. Porque en el fondo, si tú donas 100 millones de pesos y te puedes tú aprovechar que tienes un descuento de tu impuesto en un 3,5%, y entonces son 3,5 millones, en vez de pasárselo al Estado, se los paso a una cosa de caridad y quedas bien, ¿cierto? Te aplauden todo el mundo. Pero eso es una plata que el Estado pierde. En cambio, lo que hizo este señor es donar la empresa y pagar de su propio bolsillo la libertad de poder asignar a qué iba ese dinero. O sea, no fue con impuestos. Entonces dejó la varilla muy alta. Sí, como gesto simbólico, fue impresionante eso. Fue muy alta y vamos a ver cómo van a aumentar, porque son caros los productos. Pero es muy importante, ¿no? Yo conocía solamente el Body Shop, que era una cosa que se hizo parecido a Anita Roddick. Por suerte conozco a esa gente. Y entonces hay cambio. Pero no creo que por la forma provinciana que tenemos nuestro elite, es una elite muy... avara. Perdona que te lo diga, rasca. También. Tenemos una elite rasca. Sí, de todas una elite rasca que no da para mucho. Tú cuando quieres conversar con ellos, yo converso, pero no, es rasca. Para decírtelo, no tengo otro. Entonces, hay excepciones, pero no da para mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ver las cosas que son como que tienen esas cosas los caballos, ¿cómo se llaman esas? Claro, que no ven para el lado, ven solo para el frente. Ven para el frente. Sí. Y bueno, está súper interesante la conversación, no quiero terminarla, pero me parece que usted me había dicho que a las 10 tenía que estar en alguna otra parte. No quería atrasarlo. Sí, pero quedan algunos minutos, ¿cierto? Sí. ¿A qué le dedicamos entonces esta parte? Bueno, es que nos ha dicho que ya no se puede confiar tanto en la élite tampoco, entonces es como que uno tiene que confiar en sí mismo, ¿no? Y en los grupos que están alrededor. Sí, y en tus vecinos, en quienes tú confías, por supuesto, en el grupo. Yo lo creo que en vez de ir a meterse a un búnker y protegerse o tratar de irse a la luna, es mejor que creemos buenos lazos con nuestra comunidad. Sí, no es individualista la solución, ¿no? No va a ser. En ese sentido, si yo me preparo para poder sobrevivir, lo quiero hacer en comunidad, no lo quiero hacer yéndome a una isla o a un lugar, porque además no va a ser muy beneficioso, ¿eh? Porque tú vas a tener muchas cosas. Entonces, generalmente lo que nos enseñó el COVID es que la estructura, cuando se desarrollan estructuras comunitarias, por lo menos la experiencia que yo tuve, funcionan. Nos ayudan, se crearon lazos de solidaridad más local con el vecino, porque los cambios van a tener que ser desde abajo hacia arriba. La élite desde arriba ya no fue ya.
la lista comprada por el sistema, sean de izquierda o derecha. Eso de que no, yo estoy contra el capitalismo, pero no creo en eso. Yo realmente no hay excepciones, pero no. Yo creo que por eso que el proceso, la ocasión de cambiar se tuvo una sola vez nomás. Yo creo que ya no se repite. La oportunidad de cambiar el país. Sí. Porque también yo no aceptaba todo, pero eso se iba a legalizar por leyes, se iba a establecer sistema del cual se tenía que ir a implementar, no era llegar a implementar. Pero claro, de la propuesta de la nueva Constitución. El gran tema que puse en la última columna mía es que uno no tiene miedo a correr cuando sabe para dónde. Y el problema climático es que nos está entregando para dónde. O sea, entonces la gente tiene miedo. Y la gente al tener miedo se paraliza. Se paraliza, descalifica, qué sé yo, hace toda la cuestión como para reafirmarse y solamente escucha lo que le reafirma lo que está diciendo. Es que viene un meteorito, nadie lo ve, pero si él cree que es el meteorito el que va a producir el problema, entonces él cree y dice, bueno, y todo lo que lea que favorece al meteorito, la versión del meteorito, la cree. Y todo lo que dice que no la cree. Es muy primario, es muy primario y es un problema global. No es un problema de Chile solamente. No, de Chile es un pelo de la cola, como te dije, de lo que está pasando. Es lo que nos atañe, pero mirado en global es una cuestión grande. Así que en ese aspecto yo creo en los cambios, en el boca a boca, en el intercambio de saberes, la tolerancia para aprender de los que ya más saben. No es que yo me la tengo toda, porque hay muchos que los jóvenes, yo creo en los jóvenes, como no, tengo 4 hijos, pero como que se la creen todas. Entonces cuando se la creen todas, claro, cometen errores, hay que cometer errores, eso no me cabe la menor duda, pero muchos de esos se pueden ahorrar cuando escuchan, no es que sigan, sino que escuchen gente que ya ha hecho el camino varias veces, ¿me entendés tú? Entonces hay cosas que se pueden ahorrar y en la sociedad eso, cuando se cometen esos errores, se pagan. Claro. Se crean desconfianza, se dicen inexpertos, todas las cuestiones. Y lo otro es que leí en una parte que lo bueno de las crisis es que ayudan a reconocer lo que es esencial de lo que no lo es. Que uno se da cuenta de lo que realmente importa. Importa, no sé, tener un nuevo celular o importa tener agua. Y ahí uno empieza a ver la balanza. Pero hasta que le falte el agua, no hacer esa comparación. Claro. Y ahí está el problema de fondo. Tú puedes tener alguna idea, pero si tú no la concretizas, no hay. Y lo que falta es un plan tierra. ¿Cómo nos unimos en torno a salvar a la tierra? ¿Qué es salvarnos nosotros? Claro. Porque, insisto, la tierra se puede salvar sin nosotros. Salí medio mayugada, tiene 4.200 millones de años. Y bueno, esto se arregla en esto que hicieron una especie que se llamó ser humano, ya, 1 millón de años. 1 millón, nada para ellos, el tiempo. Pero para nosotros se nos va toda la generación, la vida, todo. Entonces, en ese aspecto, creo que es absolutamente importante que podamos nosotros hoy día, que estamos sometidos en esta crisis, como te dices tú, que es indudable. Quien la niega, nadie puede negar que estamos. Se puede negar por ideología nomás, no sé. No hay ni una base ya. No es nada, pues por todos lados ve que las cuestiones no funcionan. Sí. Y eso es una crisis global. Es una crisis global, es nuestra civilización. ¿Esto es inédito? No. El historiador y los científicos en general han
visto 36 civilizaciones que fracasaron por temas climáticos. Uh-huh. Por lo tanto, seremos las 37. Uh-huh. No creamos que nos pasó. Lo que sí, las otras 36 no tenían la capacidad de o arreglarla o echarla a perder más, que es la que tenemos el antropoceno. Eso no existía. Cuando los aztecas empezaron a tener problemas de, no sé si se sabe si aumento de población o de sequía, bueno, no les queda más que rezar, por decirte algo, porque no intervenía en el tiempo biológico. Hoy día nosotros somos los causantes de la intervención del tiempo biológico. Y por lo tanto está en nosotros poder darnos dando cuenta de los errores y corregir. Si no lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? Es una gran tarea la que tenemos por delante. Sobre todo ustedes, los jóvenes. Sí, nacimos en una época súper... Se llama el antropoceno y por eso es importante asumirlo como un concepto que viene, porque aprender a vivir y a morir en el antropoceno es inédito. Es inédito porque nunca se había dado esta importancia de una especie que podía destruir su entorno o conservarlo, porque esas eran las dos alternativas. Bien. Muchas gracias, Manuel Baqueano, por entregarnos tu diagnóstico lúcido y nos deja pensando, pues me imagino a la gente que nos escucha también, espero. Sí, y bueno, y nos vamos a encontrar en el hacer, porque las palabras ya, no es que digo que se han dicho todas, porque no es así, o sea, el reconocimiento de una situación todavía no la hace la gran mayoría de la gente y de la población. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en el hacer, porque ahí es donde tenía razón, mira, se está dando esto. Entonces, hoy día, en este caso de la idea alternativa, hay que ensanchar, hay que incorporar estos elementos para tener una visión más global. Sí, sí. Porque y eso es lo que intentamos nosotros también. Sí, y aprendemos mucho de cada invitado también. Bien. Muchas gracias. Gracias al Seba también, que está aquí manejando todos los controles. Bien. Agradecemos nuevamente a nuestros colaboradores, que son Humo Recolector. Son inciensos hechos aquí en Pucón, Sebastián, con residuos de la industria en base al canelo. Huelen súper rico, nada más rico que prender un incienso y oler la naturaleza. Exacto. Y en barra, que son champús, acondicionadores, jabones, no están envueltos en plástico, son en barra, no producen basura, son zero waste, son veganos, biodegradables, te dejan el pelo súper limpio, súper bien lavado y son fáciles de usar. Excelente. Muchas gracias En Barra y Humo Recolector por apoyarnos. Y no olviden visitar nuestra página de Patreon, donde podrán encontrar contenido exclusivo del podcast. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que tengan una buena semana. Chao.